Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hola, tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Es como siempre, lo disfruto montones, compartir con ustedes toda esta sabiduría que Dios nos da para que aprendamos sobre nosotros mismos también, porque el mejor libro de psicología es la Biblia y Él nos guía, es el manual que nosotros tenemos para educar a nuestros hijos, para educarnos a nosotros mismos en áreas que no fuimos bien educados, para aprender y desaprender también. Todo eso es importantísimo para nuestras vidas. Pero lo más importante de todo que nos puede enseñar la Biblia es a tener un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él es el encargado de que todas las cosas sucedan. Y todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hacemos, lo hacemos por la misericordia de Él. Así es que es satisfacción para nosotros compartir con ustedes todos estos mensajes que nos dan tanta sabiduría y entendimiento. Así es que hoy, una vez más, a través de Laicos en Acción, de YouTube, en YouTube, a través de Radio Costa Rica 930M y Facebook Live, estamos entregándoles a ustedes un tesoro que había sido escondido durante muchos años y que al final de cuentas lo encontramos. Ese es el objetivo de nosotros, y ese gran tesoro es la palabra de Dios, es Cristo Jesús y toda la gloria venidera que podamos alcanzar cuando Él venga en su segunda venida. Eso vale más que cualquier cosa terrenal. Así es que estamos hoy poniéndolos en sus manos, así como fue puesta en nosotros también cuando lo desconocíamos. Así es que hoy vamos a elevar una plegaria al Señor en agradecimiento a todas estas cosas tan maravillosas que nos da. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial,
Gracias, Padre, porque si nos diste este tesoro en nuestras manos, si nos estás dando todo este conocimiento, esta sabiduría y este entendimiento, Señor, es porque lo vamos a poder manejar, lo vamos a poder aceptar, lo vamos a poder creer. Así es que te damos gracias, Padre, porque nos conoces mejor que lo que nosotros nos conocemos, porque tú nos hiciste y estás con nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. Así es que hoy, Padre, te pido que todo este conocimiento llegue hasta los confines de la tierra para que muchas personas como yo puedan recibirlo. Gracias, Padre, por encomendarme esta tarea. Gracias por permitirme realizarla y gracias por estas personas tan maravillosas que pusiste en nuestros caminos, que hacen posible que lleguen hasta sus hogares. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, pues hoy vamos a ver en las cortes de Babilonia, en la corte de Babilonia. Entre los hijos de Israel que fueron llevados, porque les recuerdo también que lo hemos visto en programas anteriores, que el primero las tribus de Judá fueron llevadas a Babilonia, después siguieron todas las demás tribus que fueron extraditadas a Babilonia. Entonces, entre los hijos de Israel que fueron llevados a Babilonia, al principio de los 70 años de cautiverio, se contaban patriotas, creyentes en el Dios verdadero, en el Dios único. Estaban esos hombres que eran tan fieles a los nuevos principios como el acero, que no serían corrompidos por el egoísmo, sino que honrarían a Dios aun cuando lo perdiesen todo. De hecho, cuando ellos fueron para Babilonia, ya estaban perdiendo todas sus propiedades, estaban perdiendo todos sus bienes gananciales que ellos habían podido atesorar durante generaciones. En la tierra de su cautiverio, estos hombres habían de ejecutar el propósito de Dios, dando a las naciones paganas bendiciones provenientes del conocimiento de Jehová. También pensemos que pagan justos por pecadores, y así como hubo mucha gente que blasfemó, adoró ídolos paganos y que por eso Dios les impuso no digamos un castigo, digamos esta corrección de enviarlos a Babilonia o permitir que el rey de Babilonia se los llevara detenidos. Así hubo montones de gentes que eran fieles a Dios, un montón de gente que era fieles a Dios. Y y ellos tenían un vasto conocimiento de Jehová y le creían y lo aceptaban, pues habían de ser sus representantes. No debían en caso alguno transigir con la idolatría, sino considerar como alto honor la fe que sostenían y el nombre de adoradores del Dios viviente. Y así lo hicieron. Honraron a Dios en la prosperidad y en la adversidad. Y Dios los honró a ellos. Y Dios los honró a ellos. Porque Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Y Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y en este momento Él quería honrar a todas estas personas que adoraban al Dios Altísimo, al único Dios verdadero. En el hecho de que esos adoradores de Jehová estuviesen cautivos en Babilonia y de que los vasos de la casa de Dios se hallaran en el templo de los dioses babilónicos, era mencionado jactanciosamente por los vencedores como evidencia de que su religión, sus costumbres, eran superiores a la religión y a las costumbres de los hebreos. Porque ellos llegaron, invadieron la ciudad y le saquearon el templo, lo saquearon y se llevaron todos los vasos y todo lo que pudieron, se lo llevaron para Babilonia. Y ellos se sentían superpoderosos, creyendo que sus dioses eran más poderosos que los dioses de los hebreos. Sin embargo, mediante las mismas humillaciones que habían acarreado la forma en que Israel se había desviado de él,
Dios dio a Israel evidencia de su supremacía, de la santidad de sus requerimientos, de los seguros resultados que produce la obediencia, y dio este testimonio de la única manera que podía ser dado por medio de los que le eran leales. Recordemos también que Dios, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras transgresiones, Él, aunque no se manifieste, permanece a la par de nosotros, esperando el tiempo en que nos arrepintamos. Y esta gente que fue llevada a Babilonia no era diferente, llevó las mismas condiciones. El Dios verdadero iba a estar a la par de ellos, aunque de larguito, porque en ese momento siente uno que Dios no está a la par de uno y que lo abandonó, pero no, Él nunca, nunca, nunca nos abandona, porque es la promesa que Él nos dio. Pues entre los que mantenían su fidelidad a Dios, se contaban Daniel y sus 3 compañeros, ilustres ejemplos de lo que puede llegar a ser un hombre que se une con el Dios de sabiduría y de poder. No nos podemos imaginar cuánta sabiduría nos da Dios cuando nosotros decidimos mantenernos fieles, nos decidimos mantener leales y querer creerle y querer aprender. Él nos da sabiduría y poder. Y desde la comparativa sencillez de su hogar judío, estos jóvenes de linaje real fueron llevados a la magnífica de las ciudades, a la top 10, como dicen ahora, la máxima ciudad que había en ese momento. Y también a la corte del mayor monarca del mundo en ese momento. Era como ir de lujo, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Porque el mayor lujo que nosotros podemos tener es estar en la presencia de Cristo Jesús. Nabucodonosor ordenó a Aspenaz, príncipe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y esto es muy importante para los muchachos de hoy en día, porque ellos no saben que manteniéndose sin tacha, que tengan sabiduría que viene de lo alto, que son, sabios en ciencia, que tienen buen entendimiento, dados por Dios, van a conseguir puestos de renombre. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque sabe que son intachables y que no se van a perder, que no se van a perder. Pues eso le pasó a estos 3 muchachos, fueron llevados, pero vea las condiciones que ellos tenían, sin tacha, eran de buen parecer, sabios en ciencia, tenían buen entendimiento y también eran idóneos para estar en el palacio del rey. Fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Viendo en estos jóvenes una promesa de capacidad notable, Nabucodonosor resolvió que se les educase para que pudiesen ocupar puestos importantes en el reino. Recordemos que Babilonia tenía una de las bibliotecas más importantes, y esto sino la más importante del mundo antiguo. Y ellos iban a ir a estudiar ahí. Ellos iban a ir a estudiar ahí. Pues a fin de que se quedasen plenamente capacitados para su carrera, ordenó que aprendiesen el idioma de los caldeos.
y que durante 3 años se les concediese todas las ventajas educativas que tenían los príncipes del reino. O sea, estaban en la mejor universidad. Por decirle ahora, ganarse una beca para irse a Harvard, a Oxford o a una de esas universidades tan importantes que hay en la actualidad. Que solo la gente muy capaz puede ir a esas universidades o que tenga mucha plata, ¿verdad? Los nombres de Daniel y de sus compañeros fueron cambiados por otros que conmemoraban divinidades caldeas. Recordemos que era un pueblo idólatra y no les gustaban los nombres que ellos tenían. Entonces le pusieron nombres que conmemoraban divinidades caldeas. Los padres hebreos solían dar a sus hijos nombres que tenían un gran significado. Con frecuencia expresaban en ellos los rasgos de carácter que deseaban ver desarrollarse en sus hijos. Óigame qué importante esto, porque nosotros muchas veces le ponemos nombres a nuestros hijos que ni siquiera sabemos qué significado tienen. Y eso marca el carácter y lo que los muchachos nuestros hijos van a hacer. Así que entonces fijémonos y tengamos cuidado con los nombres que le ponemos a nuestros hijos. El príncipe encargado de los jóvenes cautivos puso a Daniel Belsasar y a Ananías Sadrach y a Misael Mesac y a Azarías Abdanego. El rey no obligó a los jóvenes hebreos que renunciasen a su fe para hacerse idólatras, sino que esperaba obtener esto gradualmente. Él pensó que poquito a poco iba a ir metiéndoles todas las filosofías y todos los que ellos tenían. Como pasa en la actualidad en las universidades. Nuestros hijos no solo van a aprender una determinada carrera, van a ser también enseñados en doctrinas que tal vez no sean muy recomendables. Así que tenemos que tener cuidado también. Por eso es tan importante instruir al niño en su camino. Instruir al niño en su camino. Porque si uno lo instruye en su camino, nunca se va a apartar de él. Entonces, si usted instruye a su niño con temor al Dios verdadero, nunca se va a apartar de él. Les dio nombres que expresaban sentimientos de idolatría, poniéndolos en trato íntimo con costumbres idólatras y bajo la influencia de ritos seductores del culto pagano. Esperaba inducirlos a renunciar a la religión de su nación y a participar en el culto babilónico. Todo eso él ya lo venía manipulando para que estos muchachos llegaran a ser lo que Nabucodonosor quería que fueran. Pero estaban muy equivocados, porque ellos habían sido bien instruidos en su camino y estaban delante del Dios verdadero. En el mismo comienzo de su carrera, su carácter fue probado de una manera decisiva. Se había provisto que comiesen del alimento y bebiesen del vino que provenía de la mesa real. Como esto, el rey pensaba manifestarle su favor y la solicitud que sentía por su bienestar. Pero como una porción de estas cosas se ofrecía a los ídolos. Por eso es tan importante también no andar comiendo en ciertos lugares que le ofrecen la comida a los ídolos. No es cualquier alimento que podamos ingerir tampoco, porque a veces hay alimentos que contaminan no solo nuestro cuerpo, sino nuestro espíritu también. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Pues el alimento proveniente de la mesa del rey estaba consagrado a la idolatría y compartirlo sería considerado como tributo de homenaje a los dioses de Babilonia.
La lealtad a Jehová prohibía a Daniel y a sus compañeros que rindiesen este homenaje. O sea, los papás de ellos los habían educado de tal manera que no podían rendir homenaje a ningún Dios que no fuera el Dios verdadero. Aún al hacer como que comieran del alimento o bebieran del vino, habrían sido negar su fe. Obrar así habría sido colocarse de parte del paganismo y deshonrar los principios de la ley de Dios. Ellos no debían ni siquiera hacer el simulacro de que estaban comiendo esos alimentos, porque se contaminaban también. Y eso era prohibido para ellos. Por eso, cuando nos invitan a un lugar y nos dan comidas que no debemos comer, no debemos ni siquiera intentar tratar de comerlas, ni hacer la pantomima, como decimos en Costa Rica, de la mímica de que la estamos comiendo. No, no, todo eso no está bien delante de los ojos de Dios. Tampoco podían correr el riesgo que representaba el efecto enervador del lujo y la disipación sobre el desarrollo físico, mental y espiritual. Conocían la historia de Nadab y Abiú, cuya intemperancia, así como los resultados que había tenido, describían los pergaminos del Pentateuco y sabían que sus propias facultades físicas, mentales, quedarían perjudicadas por el consumo del vino. No debemos hacer ninguna cosa de esas. Los padres de Daniel y sus compañeros les habían inculcado hábitos de estricta templanza, porque si usted no sabe dominar el apetito, no sabe dominar su carácter. Así es que es muy importante comer con templanza, con templanza. Se les había enseñado que Dios los tendría por responsables de sus facultades y que no debían atrofiarlas ni debilitarlas. Oiga, qué importante que es eso, porque Dios nos da facultades para que nosotros las empleemos para hacer el bien y que no debemos ni atrofiarlas ni debilitarlas, porque no hay peor cosa que un talento desperdiciado. Y cuando nosotros ocupamos nuestros talentos para hacer cosas indebidas, estamos desperdiciando nuestros talentos. Y eso es lo que debemos enseñarles a nuestros hijos. Esta educación fue para Daniel y sus compañeros un medio de preservación entre las influencias desmoralizadoras de la corte babilónica. Intensas eran las tentaciones que rodeaban en aquella corte corrompida y lujuriosa, pero no se contaminaron. Ningún poder ni influencia podía apartarlos de los principios que habían aprendido temprano en la vida por un estudio de la palabra y de las obras de Dios. Y aquí nos damos cuenta lo importante que es enseñar a nuestros hijos en la palabra y en las obras de Dios, porque hay influencias externas, sobre todo en la actualidad. Hay alcoholismo, prostitución, pedofilia, drogadicción de todo montón de clases de drogas, y hay un montón, abusos, violaciones, etcétera, 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 todo lo que hay en la actualidad en este mundo. Y es cuando más debemos inculcarle a nuestros hijos el estudio de la palabra y de las obras de Dios.
porque no los van a hacer apartarse de eso, no los van a hacer apartarse si fueron bien instruidos. Si Daniel lo hubiese deseado, podría haber hallado en las circunstancias que le rodeaban una excusa plausible para apartarse de hábitos estrictamente temperantes. Podría haber arguido que, en vista de que dependía del favor del rey y estaba sometido a su poder, no le quedaba otro remedio que comer de la comida del rey y beber de su vino, porque si seguía las enseñanzas divinas, no podía menos que ofender al rey y probablemente perdería su puesto y la vida. Mientras que si despreciaba el mandamiento del Señor, conservaría el favor del rey y aseguraría ventajas intelectuales y perspectivas halagüeñas en este mundo. Recordemos que los reyes en ese momento eran considerados como dioses y que ellos tenían derechos sobre la vida y la muerte de las personas. También sabemos que ellos no se podían contradecir. Si ellos daban un edicto, no se podía dejar de cumplir ese edicto, porque eso implicaba muerte. Y aún así, Daniel no lo hizo. Si él hubiera querido, lo hubiera hecho. Y tenía un montón de razones para decir, lo hice por tales y tales motivos. Pero sin embargo, no lo hizo. Daniel no vaciló. Apreciaba más la aprobación de Dios que el favor del mayor potentado de la tierra, aún más que la vida misma. Resolvió permanecer firme en su integridad, cualesquiera que fueran los resultados. Propuso con su corazón no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Esta resolución fue apoyada por sus 3 compañeros. No solo él, sino los 4 muchachos decidieron no contaminarse. No contaminarse de ninguna manera. Pasara lo que pasara, no se iban a contaminar. Al llegar a esta decisión, los jóvenes hebreos no obraron presuntuosamente, sino confiando firmemente en Dios. Porque cuando nosotros hacemos estas cosas, tenemos que tener una fe en Dios increíble para no claudicar, para no arrepentirnos y seguir para adelante en los propósitos que Dios tiene para nosotros y para nosotros mismos. No decidieron singularizarse, aunque preferían eso antes que deshonrar a Dios. Si hubiesen transigido con el mal, en este caso al ceder a la presión de las circunstancias, su desvío de los buenos principios habría debilitado su sentido de lo recto y su aborrecimiento por lo malo. Recordemos qué pasa cuando ingerimos vino. Perdemos las buenas decisiones que podemos tomar. Ya no podemos. Estamos dominados por el vino, porque lo primero que hace es dominar a nosotros mismos cuando ingerimos vino y perdemos la moral, perdemos la compostura, perdemos todo lo perdemos. Y por lo consiguiente, deshonrar al Señor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Daniel? No ceder porque él no quería deshonrar a su Dios. Si hubiesen transigido con el mal, en este caso el ceder a la presión de las circunstancias, hubiera hecho lo malo.
Pero el primer paso en la dirección errónea habría conducido a otros pasos tales, porque cometemos, cuando hacemos eso, lo volvemos a hacer y va como una avalancha en donde no podemos detenernos, no podemos detenernos. Y en ese momento era cortada su relación con el cielo y se hubieran visto arrastrados por la tentación, por la tentación. Imagínense cuatro muchachos solos, lejos de su familia, porque los apartaron de sus familias, en donde no tenían un papá y una mamá que les tenían que decir qué era lo que tenían que hacer. No les quedaba más que depender de Dios si querían mantenerse en lo recto. Y eso es lo que debemos enseñarnos a nuestros hijos, porque tarde que temprano llega el momento en que ellos tienen que apartarse de nosotros. Y en ese momento es cuando ellos tienen que aprender a tomar sus propias decisiones. Y esas decisiones no las pueden tomar apartándose del Dios verdadero, porque Él es el que nos da la sabiduría, el entendimiento y nos aparta de toda tentación y de todo mal. Bueno, pues como Daniel y sus compañeros hicieron esto los puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos, y la petición de que le permitiera no contaminarse fue recibida con respeto. Él decidió no contaminarse con la comida que le daban en las cortes babilónicas. Y entonces le dijo al representante que por favor no lo contaminase con esas comidas. Imagínense si me imagino que para ellos eran delicias lo que preparaban para el rey y para la corte, y que ellos llegaran y dijeran, no puedo comer de eso porque me contamino. Era una humillación para los cocineros, para el rey y para todos los demás. Y sin embargo, el príncipe vaciló antes de acceder. Él tenía miedo de que el rey se diera cuenta de que ellos no estaban comiendo lo que el rey había impuesto que les dieran de comer. Y explicó a Daniel, tengo temor de que mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él habrá visto vuestros rostros más tristes de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para el rey mi cabeza. Supuestamente para el rey era la mejor comida que podía existir en el mundo, darle a los muchachos para que estuvieran bien alimentados, bien alimentados. Y claro, él pensó, no les doy de comer estas comidas, se van a poner flacos, se van a poner pálidos, ojerosos, y al que me van a hacer problemas es a mí. Daniel apeló entonces a Belsar, oficial encargado específicamente de la juventud hebrea, y solicitó que le excusase de comer comida del rey y beber su vino. Pidió que se hiciese una prueba de 10 días, durante los cuales proveería alimento sencillo a los jóvenes hebreos, mientras que sus compañeros comerían los manjares del rey. Haga la prueba, le dijo, haga la prueba. Déme de comer lo que yo le estoy pidiendo que me dé, y hacemos una comparación a ver quién es el que está mejor alimentado. Belsar consintió en ello y le dijo, está bien, no hay ningún problema, aunque lo hizo con temor de que esta concesión pudiera desagradar al rey. Y Daniel supo que había ganado su causa. A fin
Al final de la prueba de 10 días, el resultado era lo opuesto de lo que había temido el príncipe. Pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Y en su apariencia personal, los jóvenes hebreos resultaron notablemente superiores a sus compañeros. Como resultado, se permitió a Daniel y a sus amigos que siguiesen su régimen sencillo durante todo el curso de su educación. Hay alimentos que nos contaminan, hay alimentos que nos llenan de flatulencia, hay alimentos que hacen daño a nuestros órganos. Pero nosotros pensamos que es lo mejor ingerir esos alimentos. Y tal vez no, ¿cierto? No es lo mejor comerlos, no es lo mejor. Además de que cuando uno come así tantísimo, uno se siente como llaman ahora la marea alcalina, en donde uno comió tantísimo que uno se siente con ganas de dormir y dormir y dormir. Y eso es lo que puede pasar. Pues los 3 jóvenes hebreos estudiaron 3 años la letra y la lengua de los caldeos. Durante este tiempo se mantuvieron fieles a Dios y confiaron constantemente en su poder. A sus hábitos de renunciamiento unían un propósito ferviente, diligencia y constancia. No era el orgullo ni la ambición lo que los había llevado a la corte del rey, junto a los que no conocían ni temían a Dios. Eran cautivos, puestos en un país extraño por la sabiduría infinita, privados de la influencia del hogar, de sus relaciones sagradas. Procuraron conducirse en forma que honrasen a su pueblo oprimido y glorificasen al Dios cuyos siervos eran. Ellos eran representantes de su etnia, eran representantes de su pueblo, eran embajadores de Dios en las cortes babilónicas. Y ellos tenían que comportarse a la altura del Dios verdadero y dejar bien parada a su familia de que los había educado correctamente. Porque uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta de lo que los hijos andan haciendo en la calle. Y muchas veces andan poniéndolo en mal a uno y mal informándolo a uno, ¿verdad? No con de palabra, con sus actitudes, con su forma de ser y de actuar. Y nosotros no podemos estar todo el santo día detrás de ellos viendo a ver qué es lo que están haciendo. El Señor miró con aprobación la firmeza y abnegación de los jóvenes hebreos, así como la pureza de sus motivos, y sus bendiciones los acompañó. A estos 4 muchachos les dio Dios conocimiento e inteligencia en todas las letras y en toda ciencia. Y vamos a leer Primera de Samuel 2:30. Primera de Samuel 2:30, que dice así: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos por poco, serán tenidos por poco. Así se estaba cumpliendo esta promesa, porque todas las promesas de Dios son en el sí y el amén, cuando nosotros creemos y confiamos en Él. Así es que Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras, en ciencias, y más Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, y así se le cumplió la promesa. Honraré a los que me honran. Mientras Daniel se aferraba a Dios con una confianza inquebrantable, se manifestó en él
un espíritu del poder profético, al mismo tiempo que recibía instrucciones de los hombres acerca de los deberes que debía cumplir en la corte. Dios le enseñaba a leer los misterios de lo porvenir ya y a registrar para las generaciones futuras mediante figuras y símbolos, acontecimientos que abarcaban la historia de este mundo hasta el fin del tiempo. Dios le dio montones a Daniel, montones, porque también dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te bendeciré. Así dice el Señor. Y al que poco tiene, poco se le dará. Y al que mucho tiene, mucho se le dará. Y si yo tengo mucha fe, me va a dar mucha fe, muchísima fe. Cuando llegó el momento en que debían ser probados los jóvenes a quienes se estaban educando, los hebreos juntamente con los otros candidatos fueron examinados por el servicio del reino. Pero no fue hallado entre ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Su aguda comprensión, su vasto conocimiento, su lenguaje selecto y preciso atestiguaban la fuerza indemne y el vigor de sus facultades mentales. Y en todo negocio de sabiduría, de inteligencia que el rey les mandó, los halló 10 veces mejor que todos los magos y los astrólogos que había en todo su reino, y así estuvieron delante del rey. Qué importante que es obedecer a Dios en todo, en comida, en bebida, en vestido, en comportamiento, en obediencia, en todo. En la corte de Babilonia estaban reunidos representantes de todas las tierras, hombres de los más encumbrados talentos, de los más ricamente favorecidos con dones naturales, quienes poseían la cultura más amplia que el mundo pudiera otorgar. Y sin embargo, los jóvenes hebreos no tenían pares entre todos ellos. En fuerza y belleza física, en vigor mental, en realizaciones literarias, no tenían rivales. El porte erguido, el paso firme y elástico, el rostro hermoso, los sentidos agudos, el aliento no contaminado, todas estas cosas eran otros tantos certificados de unos buenos hábitos. Insignias de la nobleza con que la naturaleza honra a los que obedecen sus leyes. Al adquirir la sabiduría de los babilonios, Daniel y sus compañeros tuvieron mucho más éxito que los demás estudiantes, pero su saber no les llegó por casualidad. Lo obtuvieron por el uso fiel de sus facultades, bajo la dirección del Espíritu Santo. Se relacionaron con la fuente de toda sabiduría e hicieron del conocimiento de Dios el fundamento de su educación. Con fe, oraron por sabiduría y vivieron de acuerdo con sus oraciones. Se colocaron donde Dios podía bendecirlos, evitaron en lo que habría debilitado sus facultades, aprovecharon toda oportunidad de familiarizarse con todos los ramos del saber, siguieron las reglas de la vida que no podían menos que darle fuerza intelectual, procuraron adquirir conocimiento con un propósito, el poder honrar a Dios. Comprendían que a fin de destacarse como representantes de la religión verdadera en medio de las falsas religiones del paganismo, necesitaban tener un intelecto claro, perfeccionar un carácter de acuerdo al plan de Dios. Y Dios mismo fue su maestro. Orando constantemente, estudiando concienzudamente, manteniéndose en relación con el invisible, anduvieron con Dios como lo hizo Enoc. ¡Qué belleza de muchachos! ¿Cuánto daría uno por tener
unos hijos así, que aunque estén lejos de uno se comporten, pero es el obedecer. Y para que nuestros hijos sean obedientes a Dios, primero que todo nosotros tenemos que ser obedientes al Dios verdadero. Porque ellos hacen los que nosotros hacemos. En cualquier ramo del trabajo, el verdadero éxito no es resultado de la casualidad del destino. Es el desarrollo de la providencia de Dios, la recompensa de la fe y la discreción, de la virtud y de la perseverancia. Las bellas cualidades mentales y un tono moral elevado no son el resultado de la casualidad. Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que uno haga a ellas. Y las oportunidades son para el que las aprovecha. Para ellos son las oportunidades. Porque los que aprovechan las oportunidades son el 10% de las personas. Y el otro 90% ve pasar a los que aprovecharon esas oportunidades. Así es que hay que aprovechar las oportunidades. Mientras Dios obraba en Daniel y sus compañeros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2.13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, Y ellos obraban su propia salvación. En esto se revela como obra el principio divino de cooperación, sin la cual no puede alcanzarse verdadero éxito. De nada vale el esfuerzo humano sin el poder divino. Y sin el esfuerzo humano, el divino no tiene utilidad para muchos. Para que la gracia de Dios no sea impartida, debemos hacer nuestra parte. Su gracia nos es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, nunca para reemplazar nuestro esfuerzo. Y Él ve en nosotros talentos que ni nosotros mismos hemos descubierto. Así es que tenemos que apegarnos a Él para poder tener tanto el tener como el hacer. Así como el Señor cooperó con Daniel y sus compañeros, cooperará con todos los que se esfuercen por hacer su voluntad. Mediante el impartimiento de su espíritu fortalecerá todo propósito fiel, toda resolución noble. Los que anden en la senda de la obediencia encontrarán muchos obstáculos. Pueden ligarlos al mundo influencias poderosas y sutiles, pero el Señor puede inutilizar todo agente que obre para derrotar a sus escogidos. Y en su fuerza pueden ellos vencer toda tentación y toda dificultad. Solo agarrados de Dios podemos vencer toda tentación y toda dificultad. Dios puso a Daniel y a sus compañeros en relación con los grandes de Babilonia, a fin de que en medio de una nación idólatra representasen su carácter. ¿Cómo pudieron ellos hacerse idóneos para un puesto de tanta confianza y honor? Fue la fidelidad en las pequeñas cosas lo que les dio carácter a toda su vida. Honraron a Dios en los deberes más insignificantes, tanto como en las mayores responsabilidades. Y así como Dios llamó a Daniel para que testificase por él en Babilonia, nos llama hoy a nosotros para que seamos sus testigos en el mundo, tanto en los asuntos menores como en los mayores de la vida. Desea que revelemos a los hombres los principios de su reino. Muchos están aguardando para que se les dé algo grande que hacer mientras desperdician diariamente las oportunidades que tienen de ser fieles a Dios. Diariamente dejan de cumplir con todo el corazón los deberes pequeños de la vida, mientras aguardan alguna obra grande en la cual podrían ejercer los importantes talentos que creen tener. Y así satisfacer sus anhelos ambiciosos.
van transcurriendo los días. Y pasaron los días y volvieron a pasar y ni cuenta se dieron en qué momento pasaron. En la vida del verdadero cristiano no hay cosas que no sean esenciales. A la vista del omnipotente, todo debe ser importante. El Señor mide con exactitud toda posibilidad de servir. Las capacidades que no se usan se tienen en cuenta tanto las como las que se usan. Seremos juzgados por lo que debiéramos haber hecho y no hicimos, porque no usamos facultades para glorificar a Dios. Un carácter noble no es el resultado de la casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Es el resultado de la disciplina propia, de la sujeción, de la naturaleza inferior a la superior, de la entrega del yo al servicio de Dios y de los hombres. Tenemos que renunciar al yo para poder obtener las cosas y poner en lugar de mi persona al Dios verdadero. Por la fidelidad que los jóvenes hebreos manifestaron hacia los principios de temperancia, Dios habla a los jóvenes hoy. Se necesitan hombres que, como Daniel, sean activos, audaces para hacer el bien. Se necesitan corazones puros, manos fuertes, valor intrépido, porque la guerra entre el vicio y la virtud exige una vigilancia incesante. Satanás se presenta a toda alma con tentaciones que asume muchas formas seductoras en lo que respecta a la satisfacción del apetito. Él anda como león rugiente, mostrándonos todas las cosas de la mejor manera posible para que la veamos preciosas y cedamos. El cuerpo es un medio muy importante de desarrollar la mente y el alma para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas encauce sus tentaciones para debilitar y degradar las facultades físicas. El éxito que obtienen ellos significa con frecuencia la entrega de todo el ser al mal, a menos que las tendencias de la naturaleza física sean dominadas por un poder superior, obran con certidumbre, ruina y muerte. El cuerpo debe ser puesto en sujeción a las facultades superiores del ser. Las pasiones deben ser controladas por la voluntad que debe estar a su vez bajo el control de Dios. La facultad regia de la razón, santificada por la gracia divina, debe regir la vida. El poder intelectual, el vigor físico, la longevidad dependen de leyes inmutables. Mediante la obediencia de esas leyes, el hombre puede ser vencedor de sí mismo, vencedor de sus propias inclinaciones, vencedor de principados y potestades, de los gobernadores de las tinieblas y de la malicia espiritual en los aires. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. El antiguo ritual, que era el evangelio en símbolos, ninguna ofrenda imperfecta podía ser llevada al altar de Dios. El sacrificio que había de representar a Cristo debía ser sin mancha. Los notables hebreos fueron hombres de pasiones como las nuestras
Y no obstante, las influencias seductoras de la corte babilónica permanecieron firmes porque confiaban en una fuerza infinita. En ellos una nación pagana contempló una ilustración de la bondad y beneficencia de Dios, así como el amor de Cristo. En lo que experimentaron, tenemos un ejemplo del triunfo de los buenos principios sobre la tentación, de la pureza sobre la depravación, de la devoción y la lealtad sobre el ateísmo y la idolatría. Los jóvenes de hoy pueden tener el espíritu que dominó a Daniel, pueden sacar fuerzas de la misma fuente, poseer el mismo poder de dominio propio y revelar la misma gracia de su vida, aún en circunstancias tan desfavorables como las que predominaban entonces, rodeados por tentaciones a satisfacer sus apetitos, especialmente en nuestras grandes ciudades, donde resulta fácil y atrayente toda complacencia sensual. Pueden permanecer, por la gracia de Dios, firmes en su propósito de honrar a Dios. Mediante una determinación enérgica y una vigilancia constante, pueden resistir toda tentación que asalte el alma, pero solo podrán alcanzar la victoria el que resuelva hacer el bien por el bien mismo. ¿Qué carrera fue la de estos nobles hebreos? Pocos se imaginan cuando se despedían del hogar de su infancia, cuál sería su alto destino. Se entregaron a la dirección divina con tal fidelidad y constancia que Dios pudo cumplir su propósito por su intermedio. Las mismas poderosas verdades que fueron reveladas mediante estos hombres, Dios desea revelarlas mediante los jóvenes y los niños de hoy. La vida de Daniel y sus compañeros es una demostración de lo que él hará en favor de los que se entreguen a él y procuren con todo el corazón realizar su propósito. Recordemos que Daniel fue criado en un ambiente corrupto también, porque en el momento que él estaba siendo educado por sus padres, también el pueblo de Israel estaba en pos de dioses ajenos, contaminándose. Y sin embargo, ellos lo lograron. Hubo otros casos de personajes de la Biblia que lo lograron, como fue el caso de José, cuando él fue llevado a Egipto. Y sin embargo, él no se contaminó. Pero también tenemos otro caso que fue enseñado y sin embargo se contaminó, que fue el caso de Sansón, en donde Dios tenía un propósito para la vida de estos tres personajes. Pero siempre hubo uno que no lo logró. Aún así Dios cumplió el propósito que tenía para él, pero se quedó ciego y murió. Bueno, todos vamos a morir, porque eso es lo que todos pensamos. Y algo me tendré que morir. Ay, ¿qué importa que me coma esta comida? Está sucia y contaminada. Si al final de cuentas siempre me voy a tener que morir de algo. Sí, es cierto, que me voy a tener que morir de algo. Pero la poca vida que tengo no va a ser de acuerdo al plan de Dios. Y voy a pasar enfermo, y me va a doler el estómago, y me va a doler todo, y me voy a llenar de colesterol y de triglicéridos y de diabetes y de todas las enfermedades, y no voy a poder tener paz. Es mejor comer sana y saludablemente la alimentación como Dios la manda. Y no debemos comer alimentos impuros, no los debemos comer, porque eso contamina nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y Daniel lo que hizo fue no contaminarse. Ni se contaminó con la comida, ni se contaminó con la bebida, ni se contaminó con la sensualidad que había en las cortes, ni con las orgías y las fiestas que habían, porque habían demasiadas orgías, demasiadas fiestas en las cortes. Imagínense qué clase de fiestas podían haber. Y sin embargo, él decidió
no contaminarse. ¿Por qué eso le había sido inculcado? Sí. Por amor a Dios, también. Por temor a Dios, también. Por ellos, por ellos mismos, también. Y lo lograron. Ahora, maleducamos a nuestros hijos. No les dimos la educación que debían haber tenido. No se las dimos. Están desviados. ¿Tenemos que claudicar? No. Orar, orar y orar sin parar para que cuando ellos abandonen la casa, se tengan que ir, no se contaminen. Orar y orar y orar, que si están contaminados, Dios les dé la sabiduría, el entendimiento y que puedan reaccionar y seguir al Dios verdadero y pedirle que los saque de los líos en que ellos están metidos. Porque esa es la promesa de Dios, esa es la promesa de Dios. Que si uno lo vuelve a ver a Él, Él lo ayuda a salir de donde está metido. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que aprender para educar a nuestros hijos. y si no tenemos hijos, pues ayudar a los demás. Y si no nos hemos casado y queremos casarnos, entonces entender que hay que instruir al niño en su camino. ¿Desde cuándo? Preferiblemente desde que se está en la etapa de gestación. Porque si nosotros vemos la historia de Juan el Bautista y de muchos otros personajes bíblicos, de Samuel, por ejemplo, su mamá y su papá se lo dedicaron al Señor desde antes de quedar encinta. Se lo ofrecieron a Dios, al Dios verdadero. Y Él es fiel y misericordioso. Y si no lo hicimos, porque en ese tiempo andábamos en nuestra vana manera de vivir, nunca es tarde para arrepentirse y retomar la situación y seguir adelante. Con la ayuda de Dios podemos sacar a los hijos adelante si es que están chiquitos, y si ya se desviaron, con la ayuda de Dios, Él es fiel y misericordioso para sacarlos adelante. Pues este era el tema que les traía para hoy. Ha sido un placer para mí enseñárselos. Es un personaje precioso. Vamos a seguir hablando un poquito más de él. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Dios me los bendiga, los proteja, los guarde y los ayude a sacar adelante a sus hijos, si es que los tienen. Si no los han tenido todavía, que el Señor los ilustre para que ustedes puedan dedicárselos al Señor antes de su gestación. Y lo más importante, los papás debemos entregar nuestras vidas al Señor y seguir adelante para poder sacar a nuestros hijos a un puerto firme. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Bendiciones para todos.